cultivando patria desde acá, desde el Laguito, en el Círculo Militar de Caracas, como lo decía esta obra, hecha por allá por el año 1953, creo, bajo la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, quien trajo al arquitecto Luis Malucena para que hiciera este diseño hermoso de este gran parque. Este es parte de esa influencia francesa que tuvieron los gobiernos dictatoriales, los gobiernos militares del siglo XX y de finales del siglo XIX en Venezuela, que dejaron proyectos acá muy focalizados. Y bueno, Francia era como el epicentro cultural, intelectual del mundo, y para allá iban pues todos esos técnicos, profesionales, científicos, sabios de nuestro país. Bueno, les decía que en estos 7 vértices que contempla la gran misión Abastecimiento Soberano, hay 2 elementos fundamentales allí que le hemos colocado como vértices paraguas, para usar este nombre. El primero de ellos es la ética productiva. La ética que tiene que ver con esa estructura de valores interna de cada individuo que recoge desde su formación de hogar, recoge desde su formación en la escuela, en la ciudadanía, y que esos valores son admitidos socialmente por un grupo humano y validan, legitiman un comportamiento, y que se expresan a través de la moral, del accionar, de la forma de actuar. Si no hay esa estructura de valores, absolutamente nada de lo que está aquí es posible. Y es precisamente este vértice el que más ataca la guerra no convencional, con la exaltación de la frugalidad, por ejemplo, de la banalidad, del individualismo, de un hedonismo fuera de contexto, de la egolatría, de la competencia, del chantaje, del soborno, de la violencia, de la viveza, de la truculencia. Por allí empiezan, y lo complementa con otras acciones, con muy especialmente miedo y terror, violencia, la ética productiva. Y esto aplica muy especialmente para los funcionarios y servidores públicos. Para todo el mundo aplica, ojo, porque esto no tiene distingo de clase, de rexo, de raza ni de sexo, no. Yo iba a decir rexo, una mezcla de raza con sexo. No, ahí no hay distingo de nada. Pero el funcionario público debe ser radicalmente ético. Alguien decía que la ética o es o no es. No tiene punto de intermedio. No se es medio ético ni medio antiético. Se tiene ética o no se tiene ética. La ética productiva. Y allí hay un conjunto de actores que nos van a permitir direccionar, seguir, fortalecer esa ética. El primero de ellos, el poder popular. El poder popular. La inteligencia social. La Contraloría Social. Los actores en la estructura del Estado que tienen la facultad para ejercer controles. La Fiscalía, los entes, los órganos del poder público, la Fiscalía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Inspectores Presidenciales, es decir, todo un conjunto de actores, pero el más importante de todos ellos, la inteligencia de la Contraloría Social. Que ese pueblo que no se equivoca, que ve todo, que ve lo que uno no ve, que está en todos los espacios, es omnipresente el pueblo, es omnipresente, está en todos lados. Por eso es que dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo, ergo, el pueblo es Dios, pues. Si esa frase es cierta, ¿no es así, Anita? Entonces, bueno, el pueblo es omnipresente, es omnipresente. Para hacerle seguimiento a esto es necesario tener un espacio físico, material tangible, en los términos de la informática diría un hardware, o sea, una caja dura será, espacio duro ahí. Y estamos conformando una sala situacional en donde deben converger todos los actores que hacen manejo estadístico del país, entre ellos el Instituto Nacional de Estadística, entre ellos el Instituto Nacional de Nutrición, entre ellos el Centro de Estadística del Banco Central de Venezuela, entre ellos la sala situacional del despacho del presidente de la República, que también hace seguimiento, Bolipuerto, que hace seguimiento, el Ministerio de Agricultura y Tierra, que hace seguimiento de la producción. Todos esos actores deben converger en un espacio.
Es un espacio para hacer el seguimiento más cercano posible a la realidad y ver el comportamiento de los actores. Entonces, esos dos vértices, el de la ética productiva, el de seguimiento, evaluación y control, para que nos dé las alertas tempranas y nos permita accionar y prevenir una acción que no sea la adecuada. Que no sea la adecuada y poder corregir a tiempo y avanzar. No permitir que se detenga el aparato productivo y distributivo del país. Esa es parte de las tareas que tenemos que hacer. Estos grandes vértices, les decía, se agrupan en una estructura organizativa ad hoc, ad hoc, como se dice o se escribe, ADHOC, que quiere decir una estructura que se crea en función de que exista la circunstancia que la crea. Cuando la circunstancia que la crea desaparece, esa estructura desaparece. Y cuando se requiera, vuelve a conformarse, que es el Gran Comando Nacional de la Gran Misión Soberanía Alimentaria. Ese Gran Comando, que lo va a presidir el compañero presidente de la República, y va a tener un órgano superior ejecutor, que lo lleva el general en jefe Vladimir Padrino López, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese órgano superior va a tener 5 estructuras ad hoc también que van a hacerle seguimiento y control a la gran misión, que van a manejar el tema financiero, que van a manejar el tema de formación y capacitación, que van a manejar el tema del acompañamiento técnico, que van a manejar el tema de la organización, de la información y del manejo de la información. Y va a tener 7 grandes conglomerados, que cada conglomerado se corresponde a uno de los vértices que están en la parte de planificación. 7 conglomerados. En esos conglomerados se van a conformar los circuitos productivos de bienes o servicios propios de ese conglomerado. En el conglomerado industrial deben estar todos los actores que conformen el circuito agroindustrial del área específica, de la parte agrícola, de la parte de fármacos, de la parte de útiles de limpieza para el hogar y de la parte de útiles para el aseo personal e higiene. En la parte de logística, todos los actores responsables de la logística en cada uno de estos sectores productivos. En la parte de la distribución, los CLAP con toda la estructura de distribución que están allí. Y así en cada uno de los conglomerados. Vamos a poner esta camarita que es más cómoda, porque aquí estamos muy incomoditos ahí. De esta forma, entonces se le va dando operacionalización. Y ya se han tomado las primeras medidas. Por ahí teníamos una cifra, yo no sé si lograron traérmela, de lo que ya hemos venido en este primer abordaje de estos 4 o 5 días de acción que se activó la misión. Ya se tomaron medidas pues extraordinarias en el marco del decreto. 2367 es el decreto. Bueno, en primer lugar, el decreto establece la creación de la gran misión, los objetivos estratégicos y específicos, determina los 7 vértices que están allí, luego crea la máxima instancia de conducción, que es el Comando Nacional, que aparecen los actores, cómo está conformado este comando, luego ordena un reglamento para que este comando opere, luego ordena también la reorganización, reagrupación de los entes descentralizados y actores que van a atender cada uno de los vértices y crea un nuevo sistema de financiamiento para el sector agropecuario y luego establece los mecanismos, cómo va a gobernar este Comando Nacional y establece el esquema de las resoluciones. El comando podrá elaborar resoluciones para tomar decisiones inmediatas para una tarea. Ahí tiene el decreto. Aquí está el decreto. Decreto 2367, exactamente. 2367, aquí está. Decreto número 2367 del 7 de julio del 2016. Los considerando y los artículos que lo conforman. Aquí están todos los actores que van a participar en ese gran comando. Establece un órgano superior, un Estado Mayor por cada vértice y unos comandos regionales. La figura del Estado Mayor es una figura, que
las corporaciones privadas la asumieron de la Fuerza Armada. Cuando se conformó el proyecto Manhattan, por ejemplo, ese proyecto perverso para la construcción de la bomba atómica, en donde convergieron un conjunto de científicos. Bueno, a partir de allí que se crea el esquema de planificación conocido como PERC y como CPM, que después se llamó PERC-CPM. Bueno, a partir de ese momento, las empresas privadas comenzaron a asumir el concepto de Estado Mayor. Simplemente que le pusieron un nombre ahí más gringo, staff. Pusieron staff. Eso es un Estado Mayor. Nosotros estamos estableciendo, no tenemos la estructura ahí porque todavía no hemos hecho el reglamento y no debo mostrarla porque no es la oficial. Tenemos prevista la figura del Estado Mayor en cada vértice. ¿Por qué un Estado Mayor? Porque ese es un equipo pequeño, multidisciplinario, que debate en colectivo una solución, un planteamiento, una planificación, una acción y luego direcciona y hace seguimiento. Entonces, cada vértice va a tener su Estado Mayor y a nivel regional se va a replicar una estructura, por supuesto, más pequeña, con carácter recursivo. ¿Qué quiere decir carácter recursivo? Que se replican las funciones y tareas sustantivas de la gran organización en la dimensión del espacio que va a aplicar en ese momento. En este caso, del Estado Nacional pasa al Estado local regional. Es decir, que en el Estado regional, en los estados o en las entidades político-administrativas, como se conoce técnicamente, va a haber un órgano superior del Estado. El órgano superior de la gran misión Abastecimiento Soberano del Estado Lara. El órgano superior de la gran misión Abastecimiento Soberano del Estado Miranda, del Distrito Capital, del Apure, de Barinas, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y ese órgano superior va a tener una autoridad militar que la va a comandar, una autoridad política que debe estar allí también para que le dé direccionalidad política y allí lo cívico-militar, y luego va a tener un coordinador por cada vértice. Coordinador. ¿Qué hace un coordinador? Coordina. Coordinador es para que articule. No crear reyesuelos ni jefezuelos en cada una de estas actividades para que, de alguna manera, préstame la revista para cerrar ya nuestro programa de hoy con el folleto que estamos diseñando. Ya está su borrador. Este es el borrador del folleto en donde está el contenido del decreto. Lo vamos a revisar ahorita con mayor profundidad para ver si hay errores, etcétera, si el formato es el adecuado. ¿Ve? Aquí están la conceptualización de la misión, la creación, estas manos hermosas ahí produciendo café tostado. Aquí están los grandes objetivos y una gran siembra allí. Parece maíz, caña, arroz, todo eso en portuguesa que se produce así tan bonito. Luego aparece una conceptualización de la guerra híbrida en el análisis de la coyuntura. Luego la guerra no convencional. Aquí está parte de lo que yo les decía el día de hoy. Aquí está un elemento importante. Características del ataque en una guerra no convencional. La precisión es fundamental. No tiene que golpear en el sitio. Esto para que el pueblo lo sepa también y sepa maniobrar. Luego la versatilidad. Debemos tener la capacidad de maniobrar en cualquier espacio, en el espacio más confinado que haya, si es posible. El otro es la sorpresa, que no se espere lo que vamos a hacer. No se espere. Por eso es que no hay que hablar mucho, no hay que explicar mucho aquí tampoco. Y luego es la maniobrabilidad. Es la capacidad de operar que tenemos en el espacio correspondiente que la versatilidad nos permite. Estos son elementos conceptuales que usted los puede conseguir en cualquier texto. Luego vienen unos elementos también propios de la guerra. La guerra convencional centra su esfuerzo en el ataque hacia el gobierno y el área militar y pone a un lado la población. En la guerra no convencional, los objetivos son la población y el gobierno y tratan de alejar a la Fuerza Armada. Bueno, ya en Siria el esquema de guerra alcanzó el nivel de guerra híbrida, porque hacen guerra no convencional y guerra formal, guerra convencional. Luego vienen otros elementos de la escalada de la guerra no convencional que están acá. Luego viene la fase de avance de la guerra, el árbol de problemas que nos llevó a la creación de los vértices. Luego viene la conceptualización de cada uno de ellos. Luego viene acá las políticas fundamentales y los vértices, políticas y vértices fundamentales. Aquí está la famosa gráfica, pues con un triángulo de Pascal que le colocamos allí en el centro para que prive
ese concepto que Pascal quiso explicar en este triángulo allí, ¿verdad? De la precisión y el seguimiento oportuno, la verdad matemática, dijera Cotari. Cada uno de los vértices, bien sencillito, explicados allí. Ahí hay un esquema de la estructura organizativa, no lo pongas ahí tanto para que no se lo vayan a copiar. Y luego, pues, los grandes líderes de nuestro tiempo, Bolívar, Chávez y Maduro, que son los creadores de esta gran misión, inspirados el uno del otro, las acciones políticas y luego las organizaciones regionales. Aquí está, pues. Y un extracto del pensamiento económico de Hugo Chávez que sacamos de allá del libro de Alfredo Serrano, El pensamiento económico de Hugo Chávez. Unos tips, unas cápsulitas. Esta revistica la vamos a someter, me dicen que ya me pasé de tiempo acá, pero era importante dar detalles bien precisos de esta gran misión, que ahora la vamos a cerrar con un segmento cultural en el marco de la fusión cívico-militar en Cultivando Patria. Listo.